Bien, el RO ocurre solamente en procariotas, y es lo más característico de procariotas, es la presencia de esta proteína que es un hexámero. Esa proteína, para unirse al ARN naciente, tiene que haber una señal dentro de ese ARN naciente que lo da esta secuencia root. Entonces ahí, cuando la proteína, este hexámero, ve esa secuencia, se une en ese lugar al ARN naciente, que es lo que se ve en este segundo gráfico. En ese momento que se une, comienza con una actividad ATPasa, es decir, va hidrolizando ATP. Cuando realiza esa hidrólisis de ATP, avanza rápidamente sobre el ARN naciente y se choca en ese avance rápido, a mayor velocidad de lo que se desplaza la ARN polimerasa, topa con la ARN polimerasa y en ese lugar que hace tope, corta el ARN y lo separa y lo deja libre en el citoplasma de la célula. Recuerde que son células procariotas sin núcleo, es decir, que el ADN se encuentra en el mismo citoplasma junto con los ribosomas como este que tienen acá. Ahí quedó claro, profe, gracias. Bien, acá nuevamente la terminación, yo no sabía que me había puesto explicaba nuevamente la terminación con la proteína RO. Fíjense acá lo mismo que te acabo de explicar, pero con otro gráfico distinto. Acá tienen la ARN polimerasa, estas son las dos cadenas del ADN, esta es la hebra molde, esta es la codificadora, en rojo está el ARN naciente, y acá en color, digamos, azul y verde, están la proteína RO, que tiene actividad ATPasa, ¿ven? Cómo va hidrolizando ATP. Esa proteína RO, como le dije, era un hexámero, por eso tiene 3 pelotitas azules y 3 de color verde. Envuelve a la cadena de ARN y rápidamente hace esa actividad ATPasa, se desplaza, hace tope con digamos, la ARN polimerasa, y en ese lugar corta, y cuando corta se produce, por un lado, se libera la proteína RO. Por otro lado, la ARN polimerasa se desprende ahí de la cadena del ADN. Y por otro lado queda el ADN. Hasta que, bueno, la ARN polimerasa encuentra otro promotor y va a iniciar nuevamente un proceso de transcripción. Pero básicamente lo mismo que le dije. La proteína RO, un hexámero, reconoce una secuencia dentro del ARN naciente, hace actividad ATPasa, consume ATP, pero eso permite que se desplace rápidamente hacia encontrarse con la ARN polimerasa y ahí en ese lugar corta. Bien, vamos ahora a explicar, con esto terminamos la transcripción. De esa manera se logran sintetizar cadenas de ARN cuyas secuencias de nucleótidos son complementarios a la secuencia de nucleótidos de la hebra molde del ADN. ¿Para qué sirven todos estos ARN? Bueno, hay distintos tipos de ARN. Están los mensajeros, están los de, se los expliqué casualmente en la clase pasada, que los vamos a volver a ver hoy. Están los ARN ribosómicos y están los ARN de transferencia. Dentro de los ARN mensajeros, previo a una traducción, y esto es en células eucariotas, ocurre un proceso que se llama maduración del ARN mensajero. No, profe, todavía estamos en transcripción. Terminó la transcripción. Ya tenemos una molécula de ARN mensajero. Fíjense en una cadena lineal, que es una secuencia de nucleótidos de ARN, y forma una cadena lineal que se denomina ARN mensajero. Ese ARN mensajero, que enseguida les voy a volver a dar una explicación de lo que es el ARN mensajero. Ese ARN mensajero en células eucariotas que tienen núcleo, sufre lo que se denomina un proceso de maduración. Es decir, que va a tener 3 modificaciones. O sea, ya se sintetizó el ARN mensajero, está dentro del núcleo, todavía dentro del núcleo, y va a tener 3 cambios, que se denominan maduración del ARN mensajero. El primer cambio es que en el extremo 5' de la cadena se forma lo que se denomina el casquete, es decir, como un casco protector. Y ese casco protector consiste en unir una 7-metilguanosina, es decir, un nucleótido
que en vez de tener guanosina, tiene 7-metilguanosina. Es una modificación de la guanosina. Eso en el extremo 5'. ¿Para qué le sirve ese casquete? Lo va a proteger al ARN mensajero, por lo menos por un tiempo, del ataque de enzimas que tratan de degradarlo. Que son normales en todas las células. Recuerden que la vida útil que tiene un ARN es muy corta. Se sintetiza, cumple su función y se degrada. Y nuevamente aparece un nuevo ARN que se ha sintetizado para seguir cumpliendo esa función. Entonces, lo protege por un tiempo del ataque de esas enzimas que degradan ARN, que son nucleasas y fosfatasas. A su vez, esa 7-metilguanosina, recuerden que estamos en células eucariotas, todavía estamos dentro del núcleo, porque este proceso de maduración ocurre dentro del núcleo. Esa 7-metilguanosina va a servir como, y se lo pongo acá en mayúscula, una señal de iniciación del proceso de traducción, que es el que vamos a ver, digamos, con final de la clase, a continuación. La segunda modificación que ocurre es en el extremo 3'. La 1 ocurría en el extremo 5'. ¿Cómo protegemos el extremo 3'? Agregando una secuencia de poli-A, es decir, que son muchos nucleótidos de adenina. Por eso se llama poli-A. Esa adición de un poli-A, esa adición es, digamos, es post-transcripcional, es decir, que después que se transcribe, se toma y se le agrega toda, fuera ya de, digamos, desprendida del ADN, se le agrega esta poli-A que consiste más o menos en unos 250 nucleótidos de adenina. Bueno, ¿para qué le sirve este poli-A? Lo va a proteger a ese ARN mensajero del ataque de nucleasas. Tienen nucleasas que lo quieren degradar, entonces esa larga cadena de poli-A protege por un tiempo de que lleguen las nucleasas a hidrolizarlo. Y por último, se le cortan fragmentos al ARN, fragmentos que no se van a traducir, es decir, que no van a participar en la última etapa, en el último proceso del óxido nucleico, no se van a traducir, y esos fragmentos que se eliminan se denominan intrones. Es decir, que yo tengo que cortar fragmentos, sacar esos fragmentos, y los fragmentos que quedan de mensajeros se tienen que volver a unir. Eso se denomina eliminación de intrones. Los intrones entonces son fragmentos de ARN mensajero que no se traducen. Y los que quedan, los fragmentos que quedan, se denominan exones. Y esos exones son los fragmentos de ARN mensajero que se van a traducir. Bien. Vamos a ver nuevamente esas tres modificaciones con dibujitos, con gráficos. Fíjense acá el cap. El cap es el capuchón, también, o el casquete, o también se le llama caperuza, o la 7-metilguanosina, que es la molécula que se une. Acá tienen la 7-metilguanosina, ven que es un nucleótido, está la pentosa, la guanina, que tiene un metilo. Ese metilo está en posición 7, por eso se llama 7-metilguanosina. O sea, guanina que tiene un metilo en posición 7, no es una base nitrogenada común, es una modificación de la guanina. Ese nucleótido se une al revés, con el extremo 5'. Acá está el extremo 5', esto que ven acá en color, digamos, medio azul, medio lila, es la cadena de la ARN. Comienza en 5'. Ese es el extremo 5'. Ahí tiene unido por el extremo 5', la 7-metilguanosina, es decir, que está unida al revés. Bien, esta es la enzima. Acá, digamos, hay una enzima que cataliza esa unión. ¿Qué más quería decir de este gráfico? Bueno, acá tienen la 7-metilguanosina. Acá tienen la unión, digamos, con la cadena del ARN mensajero. Acá estaría la cadena del mensajero. Fíjense que está unida por el extremo 5'. Recuerden que en el 1' lleva la base nitrogenada. Y acá estaría
Y este sería el oxidilo 3', que está libre, obviamente, no tiene unido nada acá, así metilguanosina. Bien, ¿para qué servía eso? Protege de nucleasas, protege de fosfatasas, el extremo 5', obviamente, y sirve de señal de iniciación de la transcripción. Bien, la maduración continúa con el agregado del poli-A. Acá tenemos una cadena de ARN mensajero, este es el extremo 5', acá está el CAP, el capuchón, casquete, la 7-metilguanosina, y en la última parte unas 200, 250 nucleótidos de adenina. Ese sería el poli-A, en el extremo 3'. Lo protege de nucleasas. Y finalmente, fragmentos, estos que están acá más claritos, son intrones, se corta acá, se corta acá, se corta acá y se corta acá. Esos intrones se eliminan y los exones, que son estos más oscuros, se unen nuevamente y de esa manera se eliminaron intrones y solamente quedaron los exones. Fíjense que la última etapa del proceso, porque ya tenemos el casquete de 7-metilguanosina y tenemos el poli-A. Por último, se eliminan los intrones, quedan solamente los exones.